Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Agenda Austral. Hoy vamos a hablar de salud, pero de salud con una mirada de integración, de inclusión, de cuidado, de poner atención en el otro. Cómo estamos viviendo hoy en día, ¿cierto?, nuestra salud, y nos invitan a reflexionar también sobre las posibilidades que tiene, en este caso, una mujer, de seguir estudiando y preparándose en materia académica y avanzando. Y si lo miramos un poquito más allá, incluso transformando paradigmas, podríamos decirlo. Está con nosotros hoy día nuestra invitada. Ella es Jennifer Villa, magíster en enfermería, docente de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, y candidata a doctora en ciencia de la enfermería de la Universidad Andrés Bello. Muy bienvenida, Jennifer, a Agenda Austral. Gracias, Patricia. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes. A mí me llegó un día un correo donde decía: tenemos una docente que se va a Brasil a perfeccionar. Y después de conocerla y revisar, me llegó otro donde volvió. Dije, ¿cómo nos vamos a conocer esta experiencia completa? ¿Cómo fue su paso por Brasil? Ella estuvo en la Universidad Federal de Minas Gerais preparándose en Belo Horizonte, en Brasil. Jennifer, ¿cómo fue esa experiencia? Partamos por ahí. ¿Cómo fue el visitar otro país con la mirada que llevabas tú de lo que es la enfermería, los cuidados acá en Chile? ¿Con qué te encontraste allá? Ya, primero, como para comentar, a mí me costó tomar la decisión de salir, punto uno. ¿Ya? Desde el año pasado se estaba gestando esta idea de realizar una pasantía. Ya en algún momento fue España, en otro momento alguna idea de Portugal, y después se presentó esta beca de Move a América que ofrecía el gobierno de Brasil a diferentes estudiantes de posgrado. Entonces dije, ya voy a postular, pero tenía mucho temor. Ya, yo creo que es súper para las mujeres que somos madres, dueñas de casa, el decidir salir de nuestro hogar, de nuestro cierto lugar de confort, cuesta. Entonces yo estaba como muy negada a esa experiencia, soy bastante temerosa. Entonces prefiero un lugar seguro. Me costó, pero bueno, mis tutoras fueron súper motivadora, la doctora Katiuska Reinaldo, doctora Macarena Chepo, en motivarme a que era una buena oportunidad. Lo mismo ya ahora doctora Paula Vega, que fue una compañera también de un año mayor que yo, que ella también me dijo que esto venía un poco a cerrar un proceso personal y académico importante. Yo la escuché, ella me llamó en algún momento, sin yo decir que no quería ir. Claro, como, sin contarle tus miedos. Exacto, yo creo que siempre la vida te va poniendo personas que te van dando luces de, oye, quizás este camino es bueno. Entonces ella me llamó y me dijo, Jenny, yo llevo mucho tiempo trabajando y una experiencia de salir, para mí ha sido lo mejor personal y profesionalmente. Yo la escuché, la verdad es que dije, ya, ok, voy a postular. Postulé, creo que ahí fue muy acertado el comunicarme previamente, porque generalmente para hacer estas pasantías uno se comunica con alguien que tú consideras que es alguien que puede aportar a tu proceso de investigación y del doctorado. Entonces yo ubiqué a la doctora Elisángeles Díaz y me comuniqué con ella vía WhatsApp. Doctora, me gustaría postular, este es mi proyecto. Yo le envié mi proyecto y el interés genuino desde parte de las personas de Brasil, que ella se leyó todo mi proyecto. Entonces a mí ya de ese momento a mí me impresionó el que ella tuviera el tiempo y leyera mi proyecto y dijera, ok, yo te ofrezco venirte 6 meses conmigo. O sea, para mí habría sido fantástico irme 6 meses. Le dije, doctora, no puedo, yo quería ir por 2 meses. Le dije, tengo un hijo de 6 años. Entonces, 7 años, perdón. Entonces, eso complica el poder salir. Entonces, yo le digo, ya, negociemos. Pensé 3 meses. Ya 3 meses. Creo que fue la mejor negociación porque 2 meses es muy rápido. Claro. Ya en ajustarte, en adaptarte. Entonces, los 3 meses fueron, bueno, yo creo que con 6 meses hubiera sido fantástico. Vuelvo con la tesis ya completa, por así decirlo, con el desarrollo el análisis de los datos. Pero negociamos y ella me ofrecía 2 cosas que son súper relevantes en este momento o que yo realmente necesitaba, que era alguien experto en metodológica, en la metodología, y experta también en lo temático. ¿Ya? Yo he tenido bastante suerte con las personas que me han acompañado en estos procesos, tanto en pregrado como en el magíster y como en el doctorado. He tenido buenos modelos, ya gente que me ha inspirado como personalmente, así como también gente que me ha inspirado desde el punto de vista del desarrollo del conocimiento.
ya tanto en el pregrado que lo hice en la Universidad Austral, salí el 2009, donde también desarrollé una tesis con el doctor Mauricio Barría, la doctora María Julia Calvo, que también ha sido una inspiración completamente desde el área personal y también académica, que ella siempre ha estado como en mi proceso laboral. Y después ya el magíster en la Universidad de la Frontera, que ahí tuve la dicha de compartir muy de cerca con la doctora Edith Rivas, que también trabaja en el área infantil. Y ahora en el doctorado, ¿cierto?, con mis tutoras, que ellas son expertas en áreas metodológicas que tenemos mucho en común en relación, como por ejemplo con la profe Katiuska Reinaldo, que trabaja el área de gestión, que tiene un poco que ver con el trabajo en equipo, que yo también estoy abordando ahora desde la mirada de la interdisciplina, y con la doctora Macarena Chepo, que ella tiene un desarrollo con poblaciones vulnerables. Entonces, con todos tengo, ¿cierto?, con todos estos tutores que he tenido a lo largo de mi carrera, tengo alguna relación. Y han ido un poco determinando también hacia dónde va tu investigación. Exacto, pero ninguno quizás tenía el paquete completo en el sentido claro. de justo investigo lo mismo que tú y con la misma metodología. Claro. Entonces, yo agradezco todo lo vivido para atrás, pero ahora necesitaba quizás un poquito de esa seguridad de conversar en el mismo idioma. Claro. Ya, con los demás me he nutrido y ha sido una experiencia súper buena, pero ahora ir a conversar con alguien que trabaja en la pediatría, que supervisa estudiantes en esa área, que también fue enfermera clínica muchos años, que también trabajó en una UCI como yo, pediátrica, porque yo también vengo de la parte clínica en la UCI pediátrica del Hospital Base Valdivia, trabajé 4 años y también hice mi internado ahí, entonces había muchas cosas en común, ya como de historia personal, así como también de desarrollo académico. Y también trabaja el área cualitativa, que es lo que yo también he ido desarrollando en el tiempo. Entonces esa elección fue muy importante. Yo creo que se alinearon los planetas, funcionó todo, que llegué con ella. Yo creo que el destino tenía que juntarme con ella. Y eso fue muy bueno. Que también, y lo comentabas tú, por eso lo recalco, Brasil está más cerca. Y me imagino que eso también te brindaba la tranquilidad que no te daba viajar, ¿cierto?, a otro continente y alejarte tanto de tu familia. También fue una decisión que tú dices, claro, me queda más cerca que España, que otros lugares, y lo otro que yo creo que estamos más conectados ya, porque para llegar a Belo Horizonte son 4 horas y media desde Santiago. Entonces, no es complejo. Yo dije, ocurre una emergencia, yo llego. Yo puedo estar y ocurrió la emergencia. No te puedo creer. Sí, o sea, tú puedes dejar todo controlado, que lo conversábamos un poco antes, que yo dejé todo controlado porque cuando una mujer sale, no es tan fácil como uno pensaba, ¿cierto? A lo mejor hay que dejar mucho coordinado. Yo armé un Excel de cuidadoras para mi hijo, horario, furgón, el tema escolar lo tomó completamente de mi marido, que es súper buen papá y dueño de casa, él cocina, hace de todo, pero la carga era harta, ¿cierto? Solo. Entonces a mí me apoyó muchas personas, mi hermano, mi tía, mi papá, mi mamá, entonces con horario, mi suegra. Yo tuve que hacer un calendario para salir, pero yo dije, está todo controlado, pero hay cosas que tú no puedes controlar. Y mi hijo tuvo apendicitis. No, claro, no había cómo saber. No había cómo saber, entonces tú dices, puedes dejar todo controlado, pero la vida es así, o sea, está llena de sorpresas. Y tuve que viajar entre medio, yo me fui con compañeras que también iban a este proceso, entonces no viajé sola. Llegué a un lugar donde me estaban esperando, llegué a un departamento que teníamos todo controlado, donde yo llegaba con una compañera muy seguro, y acá eso cambió todo. Tuve que volver sola, después viajar sola, después vivir sola, que no había vivido sola, viví un mes sola. Entonces todos esos cambios igual yo creo que tenía que vivirlo. Yo creo que el temor a esas cosas era algo que tenía que pasar y decir, ok, yo puedo. Y lo de Jorge, de mi hijo, no lo esperábamos, se resolvió bien, gracias a Dios. Y bueno, fue una experiencia más de decir, el control no lo tenemos de todo. Tú puedes dejar todo ok, pero puede pasar algo y tienes que enfrentar la situación, buscar soluciones y que no estás solo, que cuentas con un montón de apoyo, que en mi caso lo tengo y qué rico sentirlo. Ahora yo pienso en las personas que no cuentan con esos apoyos, que no pueden hacer las cosas, que están limitados. Y aquí es donde hace clic con parte de lo que tú has hecho toda tu vida en investigación, que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con los niños, que tiene que ver con
situaciones, condiciones, enfermedades, pudiese decirse en algunos casos, ¿cierto? Especiales. Y todo esto tú lo has ido investigando respecto de cómo se da esta relación entre el cuidado, el cuidador, la madre, el padre, quien se hace cargo, y, por ejemplo, algunos niños que presentan condiciones especiales. Contémosle un poco a quienes nos están escuchando sobre lo que es, por ejemplo, NANEA. ¿Qué es NANEA? Ya, NANEAs, niños, adolescentes con necesidades especiales de atención de salud. Son aquellos niños que tienen una condición crónica o una condición que requieren mayor atención o requieren mayor utilización de los servicios que el general de los niños. Una mirada distinta a la hora de ser atendidos. Claro, necesitan mayor número de especialistas, claro, mayor tiempo de dedicación también en la atención. Como yo te he comentado, en Chile eso ya se ha ido desarrollando. Existen iniciativas súper importantes, como por ejemplo la Sociedad Chilena de Pediatría, que tienen un comité de NANEA. Creo que en todos los lugares se está haciendo un esfuerzo por cambiar esta mirada. ¿Cuál es el enfoque de los NANEA? Poner el centro, la condición, ¿cierto? Las necesidades, en vez de la enfermedad que tiene una característica un poco más estigmatizadora, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. Quizás pudiera decir alguna persona hay un cambio de lenguaje, pero el lenguaje también construye realidad, entonces es súper importante también trabajar desde ahí. Este concepto yo lo conocí en el año 2013, cuando empecé mi estudio de magíster en la Universidad de la Frontera, con la idea de tesis. Entonces yo trabajaba en UCI pediátrica, una realidad totalmente que enfocada en lo asistencial, en lo agudo, claro, ¿ya? Pero yo me empecé a dar cuenta que había un cambio desde el 2009 hice el internado, que en la UCI estaba pasando algo, que había un niño que no era agudo, que se quedaba en la UCI, que no tenía dónde irse, porque no había capacidad quizás las familias para cuidar a este niño que requería más y que requería cuidados diferentes, específicos, pero que en la UCI estaba para el niño grave, el que llegaba de urgencia. Entonces había esta contradicción y yo dije, este niño, ¿cómo le llamamos? Y ahí encontré esta definición de la doctora McPherson en Estados Unidos que hablaba de los NANEAs. Entonces, ahí seguí indagando y revisé que la Sociedad Chilena de Pediatría ya estaba trabajando el concepto en el año 2008. Entonces era reciente. Cuando yo empecé a investigar en esta área, no había espacio para esto. Era como, ya, pero ¿cuál? ¿Qué? Si son lo mismo, ya sabemos. Entonces, y no era lo mismo. No era lo mismo. Entonces hice mi tesis de magíster, yo me trasladé de Valdivia en ese momento, 2014, acá a Puerto Montt, y trabajé con población de acá de Puerto Montt. Y realicé la tesis sobre la vivencia de las madres con niños con necesidades especiales. ¿Y con qué te encontraste, Jennifer? Fue muy revelador encontrar las necesidades específicas también que incluye lo territorial y cultural, ¿ya? Además. Niños con problemática motora, ya que impiden la movilización fácil. Y acá en Puerto Montt llueve mucho. Eso yo creo que fue algo que a mí me llamó mucho la atención, que habían discursos de las madres que me decían, mira, cuando es fecha de Teletón, los taxis, la locomoción te para inmediatamente porque está el letrero, pero pasa esa fecha y nos olvidamos y no paran porque es complicado subir una silla de ruedas, esperar. Entonces ahí tú te das cuenta que hay un cambio, quizás, como decíamos, muy incipiente, pero que no es profundo. Ya como que tú entiendes algo, pero no lo hacemos. Entonces yo ahí rescaté muchas cosas en relación al cuidado, que las madres son muy entregadas, que el cuidado siempre está recargado a la parte femenina en ese caso, y que, bueno, de alguna manera te aleja de la parte laboral. Por lo tanto, la familia igual presenta con escasez de recursos. Entonces, es bien complejo en ese sentido. Son necesidades que involucran a muchos. Como yo te decía, después al trabajar en mi tesis doctoral, mi argumento a veces me pedían números. Generalmente nos piden números para poder justificar una idea. Y ahí te encontraste con otro tema. Me encontré con otro tema porque yo justificaba y decía, bueno, acá en Chile aún no tenemos prevalencia de NANEA, pero se estima que en Estados Unidos más o menos un 18-19%. Y eso era considerado insuficiente. Quizás yo no estaba justificando bien, porque luego pude, ¿cierto? Por eso estoy desarrollando ahora en otra área, me trasladé del cuidado doméstico al cuidado de los equipos.
cómo los equipos cuidan a los NANEA de alguna forma. Entonces yo ahí empecé a decir, bueno, es bajo el número, tú lo puedes ver bajo, pero el impacto que tiene el tener un niño con condiciones especiales en un hogar es gigante. Hay un padre, una abuela, un hermano. Entonces el impacto social es importante, aunque sea en número quizá un niño cada 4 familias. Y de hecho, ahora, por ejemplo, que existe Chile Cuida, uno puede empezar a ver más antecedentes, más información, más interés de la ciudadanía por conversar. E incluso en alguna vez participé en una charla donde decía, hoy existe el autorreconocimiento de que uno es cuidador. Antiguamente nadie quería hablar, Claro. porque era una situación que te llevaba directamente hacia la tristeza, hacia la pena, hacia el postergarte, y hoy en día también hay un reconocimiento de esta temática. Y se está estudiando también con respecto, tengo una colega que está trabajando con respecto a la ganancia del cuidado, entonces está documentado que está empezando, que existe una ganancia. Yo creo que en mi tesis de magíster también aparece que las madres identifican que el cuidar al niño tiene un significado súper importante que repercute en tu carácter, en tu forma de ver la vida, en tu personalidad, y eso se atribuye como una ganancia. Yo no soy el mismo de antes. Exacto. Después de esto. Y yo creo que eso es súper importante de mostrar. Está documentado ya, ¿cierto?, lo que significa para una madre ser cuidador de un niño con necesidades especiales. Y ahí viene esta otra parte de mi segundo trabajo, que es la tesis doctoral, que yo digo, ok, reconozco todas estas necesidades desde la familia, pero ¿qué estamos nosotros haciendo como equipo? ¿Por qué hemos avanzado poco? ¿O por qué estamos quizás con iniciativas muy incipientes? ¿Qué pasa con nosotros? Y ahí viene esta idea de ir a trabajar, a observar y a recolectar información con respecto a trabajo interdisciplinar en el abordaje de niños con necesidades especiales en la atención primaria, entendiendo que la APS es súper importante como puerta de entrada para los sistemas de salud, para el sistema de salud. Entonces, yo voy a los equipos y empiezo a indagar y a identificar cómo perciben ellos el trabajo de equipo interdisciplinar para abordar a niños con necesidades especiales. En la atención primaria de salud. En la atención primaria de salud. Entonces yo me he encontrado, todavía no termino de analizar, en eso estoy y debería terminar a fin de año, ¿cierto? Defender la tesis y obtener el grado en diciembre o enero. Entonces lo que yo he encontrado ahora es que se nos pide mucho a la EPS, al sistema de salud, pero hay desafíos. Yo quiero hablar más, se identifican muy fácil las brechas, pero quiero hablar como de desafíos. Creo que es importante decir que si bien hay brechas como en lo estructural, en lo de proceso, también en resultados, creo que es importante pensar en los desafíos que vienen. Ya, entonces equipos capacitados, multiprofesionales, a lo mejor infraestructura un poco más adecuada. Entonces, pero eso es importante mostrarlo, porque creo que está como muy en lo personal, en la conversación, pero es importante mostrar esto, discutirlo. Yo estoy haciendo un estudio de caso múltiple, entonces también esto tiene una característica desde lo cualitativo, que es mostrar esta información, discutirla, hacer una crítica. Creo que es súper importante, o a mí me gusta desarrollar una crítica que sea constructiva, donde no solamente observo y critico, sino que también puedo proponer ciertas cosas. Un poco creo que es importante el rol de enfermería y de la investigación en ser concretos también en un producto. ¿Ya? Porque ser agentes de cambio. Exacto, porque si no te queda en la teorización. Entonces, y es súper fácil caer en eso. O sea, como yo te decía, yo trabajé 4 años en UCI pediátrica y luego me trasladé a Puerto Montt, a la Universidad Austral, a la Escuela de Enfermería, y llevo 11 años en academia. Ya donde también mi jefatura, en ese entonces cuando llegué, Paula Soto, ella enfermera, que también, doctora en enfermería, que también vio en mí ciertas características para desarrollar el área de investigación. Entonces me dieron espacio y tiempo para yo poder trabajar en esto, trabajar en la investigación, tomar asignaturas donde soy responsable de tesis, de proyecto de tesis desde el 2016 hacia adelante, siempre estando ahí, y eso fue una oportunidad para poder desarrollar el área, pero de alguna manera quedé afuera de la realidad.
Entonces, a mí la investigación en terreno hace que yo pueda volver a los equipos, que pueda preguntar, y eso ha sido para mí súper importante en este tema de mi tesis doctoral, el poder ir a los equipos, tener esos contactos, porque tengo una lista de personas que sé que son las que están interesadas en el tema Naneas, claro, que los puedo llamar y decir, oye, hagamos esto. Después de estar en un congreso, el año pasado, en Concepción, de la Sociedad Chilena de Pediatría, nos reunimos ahí con Evelyn, del Servicio de Salud, y ahora estoy en el Comité Regional de NANEA. Entonces, la investigación te abre oportunidades, y oportunidades que no son solamente personales, sino que llevan contigo a la misión que tú tienes con respecto a tu investigación, así como también tu equipo de trabajo. O sea, yo creo que con todas las oportunidades que he tenido, tanto en mi casa de trabajo laboral, ¿cierto?, como la casa de estudio también, eso me ha permitido que yo crezca, pero también yo pueda transmitir eso a otros, ya, a mis colegas, a mis estudiantes, y esa es la misión que tengo, o sea, transmitir este trabajo y esta visión de cuidado que es importante para todos. Justamente sobre eso quería hacer hincapié o consultarte. ¿Cómo definirías tú, nos quedan 4 minutitos, cómo definirías tú, Jennifer, ya habiendo pasado por el pregrado, el posgrado, ¿cierto?, el magíster, doctorado, habiendo estado en Brasil, conociendo la realidad allá, muy metida en lo que es el tema Naneas, ¿cierto?, de los infantes, los niños con necesidades de atención especiales. Con todo esto, ¿cómo definirías tú o cuál crees tú que es el perfil de profesionales desde la enfermería de la Universidad Austral de Chile? O sea, yo creo que el perfil que tenemos es un estudiante y un profesional que es súper empático, que conecta con la realidad. Yo creo que tenemos un cuerpo docente que es respetuoso, que trata de ser facilitador. A mí me preocupa, sí, lo que ocurre afuera. Creo que cada vez el ambiente es hostil, un poco duro. Yo creo que eso a lo mejor... En lo que es atención primaria, salud en general. No sé, como te digo, yo estoy muy afuera del campo clínico, pero lo que yo veo por redes sociales, claro, lo que comentan los estudiantes, es que es duro en el ámbito laboral. Exacto. En las formas que se relacionan, cómo se dice la crítica. Entonces yo creo que eso hay que trabajarlo. Y creo que ahí hay responsabilidad también de quienes estamos en la academia de a lo mejor generar vínculos que permitan que el trabajo sea amable y colaborativo. Yo creo que esa es la clave, o sea, el entendernos y poder llegar a un acuerdo que tribute al estudiante, que sea fácil para él, o quizás no fácil en términos de lograr, ¿cierto?, pasar una asignatura, qué sé yo, sino que sea amigable. Entonces yo creo que eso viene a resumir un poco, porque yo he tenido mucha suerte o he tenido la oportunidad de tener mentores que inspiran. Y eso yo creo que es súper importante para lograr eso, porque la disciplina te puede sacar adelante un proyecto, pero tú necesitas motivación. Entonces, al tener motivación vas a lograr todo tu camino que tú deseas lograr en la vida, ya sea académico o personal, pero tú necesitas motivación y para eso necesitas inspirar y necesitas tener a alguien que te inspire. Y yo he tenido esa oportunidad, pero siento que no todo el mundo la tiene. Pero en la Universidad Austral de Chile están esos profesionales, esos docentes, ¿cierto?, con experiencias tan interesantes como la de Jennifer Villa, que estuvo hoy día con nosotros, disponibles, ¿cierto?, para poder compartirla con sus estudiantes y con quienes quieran conocer más de su paso por Brasil, del estudio que ella ha realizado largamente en materia de infancia y de cuidados, y sobre todo sobre estas posibilidades de poder mirar más allá en tu formación, no solamente en el pregrado, sino que como mujer poder desarrollarse en el extranjero, como fue el caso de Jennifer hace muy poco, a que le damos la bienvenida, pues bienvenida de vuelta a casa, y muy prontamente espero volver a tenerte acá en el programa, Jennifer, para que podamos comentar sobre lo que encuentres una vez ya termines tu tesis doctoral. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Y a ustedes, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo programa de Agenda Austral.